Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que hacen los fariseos y los maestros de la ley a Jesús, que está predicando en el templo, enseñando, es sobre quién te ha dado esta autoridad, quién te ha dado el poder de decir, de hacer lo que haces, de profetizar, de enseñar, de ser maestro. Eso en Israel no se hace por cuenta propia. Es clara en la mente de Israel que la predicación y todos los servicios de Dios en medio de su pueblo tienen que ser otorgados por Dios. Por eso la pregunta, ¿de dónde sale la autoridad? Porque Jesús no es de las escuelas rabínicas, no hace parte de las tribus ni de las castas sacerdotales. Jesús es un hombre del pueblo, común y corriente, no tiene ninguna distinción ni ostenta ningún poder humano especial. Por eso tienen toda razón en preguntarle, bueno, ¿y cuál es el poder? El poder para Jesús y para los discípulos de Jesús no es una capacidad de dominio de los otros. El poder, la autoridad, es el don de la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en la vida de quien anuncia la palabra, y en el caso de Jesús, la presencia plena del Padre. El que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Esa es la fuente del poder de Jesús. En Dios, en su Hijo Jesús, tenemos puesta nuestra esperanza. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tenemos puesta nuestra esperanza. En ellos sabemos, en la Trinidad Santa, está todo el poder que hizo los cielos y la tierra. El poder que nos perdona del mal, el poder que nos levanta de la muerte. Dios es la fuerza y el poder, en Él nuestra esperanza. Entonces le preguntan a Jesús, ¿de dónde sale su poder? Y Jesús quiere mostrarles cómo falla su pregunta. Entonces les hace una pregunta que tiene una confrontación muy fuerte. Bueno, yo les contesto de dónde viene mi autoridad y mi poder. Si ustedes me contestan, el bautismo de Juan, ¿de parte de quién traía el poder, la confirmación, el sello? ¿Eso se hizo por obra de quién, el bautismo de Juan? Esa era una pregunta muy engorrosa porque los israelitas amaban a Juan. Lo habían aceptado como un verdadero profeta. Para nosotros Juan el Bautista es el último de los profetas y el primero de los apóstoles, el precursor del Señor Jesús. Pues bien, Jesús los pone en unas dificultades muy grandes porque están ante un número grande de personas. Yo les digo de parte de quién vengo yo y de quién sale la autoridad que respalda mi palabra y mi obra. Si ustedes me dicen, ¿venía el bautismo de Juan de Dios o no? ¿De quién venía? Y ellos hacen cuenta rápidamente. Si le decimos que no venía de Dios, esta gente nos mata. No les va a gustar nada. Nos vamos a ganar su enemistad. Y si decimos que sí venía de Dios, nos va a decir, ¿y ustedes por qué no creyeron? Es decir, Jesús los pone en una situación muy difícil. Por eso ellos resuelven preguntar, responden, no sabemos, esperando con eso librarse de la dificultad en la que Jesús los ha puesto. Y entonces Jesús les responde, tampoco yo sé de dónde viene mi autoridad. Es decir, no nos hagamos los tontos, ustedes saben que la obra de Juan era obra de Dios. Ustedes saben que mi palabra y mi enseñanza y mi acción de salvación en medio del pueblo es obra de Dios. Otra cosa es que no quieran creer,
Pero si quisieran creer, aquí está la vida de Dios, aquí está el amor de Dios que sana, que acoge, que perdona, aquí está la obra de Dios que resucita de la muerte. De manera que ustedes lo que tienen que hacer es creer. Aquí está el poder de Dios, pero si ustedes no quieren creer, nadie puede llevarlos a reconocer de dónde viene la autoridad y el poder de Dios. Ahora bien, la autoridad también tiene otro sentido en la Escritura, y es la coherencia. Lo que respalda, lo que le da autoridad a la predicación de Jesús es la absoluta coherencia entre su palabra y su vida, entre sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus obras. Eso en Jesús es uno solo. Esa coherencia también sustenta, le da piso y le da fuerza a la palabra de Jesús. Por eso muchas veces le dicen, se aterran y alaban, este nos habla con autoridad y no como los fariseos, que no tenían respaldo ni en el conocimiento de Dios, ni en sus propias obras y en su propia vida, porque vivían de una manera incoherente. En Jesús se encuentra el pueblo de Dios, encuentra la presencia de Dios, pero encuentra también el respaldo de las obras, la coherencia de la vida. Queridos, tenemos que pedirle al Señor varias cosas. Una primera, que experimentemos en Jesús, en su palabra y en su obra, la presencia de Dios, el poder de Dios. Que podamos contemplar cada día cómo en Jesús Dios actúa y a través de Jesús actúa en la iglesia y en nosotros y en la humanidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé confianza en el poder salvador de Jesús. Tenemos que someternos confiados a la palabra, al amor y a la acción de Dios en nuestras vidas. Y en este tiempo de Adviento tenemos que crecer en la esperanza, en este Señor que ha venido a nosotros de parte de Dios, con el poder de Dios, a sanarnos de la enfermedad y del mal, a rescatarnos de la muerte, a llevarnos a la unión de vida con el Padre, a llevarnos a la salvación. Queridos, pidámosle a María, ella que confió en el poder de Dios, que ella nos ayude a descubrir el poder de Dios en Jesús, a creer en Él, a esperar en Él y a experimentarlo en nuestras vidas. Juntos digamos el himno que María misma compuso. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, demos a Dios, reconozcamos que solo en Él está el poder y la gloria. Y pidámosle al Señor que podamos experimentar ese poder en el cotidiano vivir de nuestras vidas, de nuestras existencias. El poder que nos acoge, el poder que nos sana, el poder que nos perdona, el poder que nos llena de luz y de alegría, a pesar de los dolores, de los miedos, de las dificultades, a pesar de toda la oscuridad que puede haber en la vida. Creemos y esperamos en que el Señor poderoso, así como lo proclama María,
actúe en nuestras vidas. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.